¡Feliz Día de Muertos! En la penumbra de la noche, los muertos se levantan, caminan por la calle y nos dan una visita para recordarnos lo frágil de la vida y el amor que hay en nuestro círculo familiar, en una celebración milenaria que ha sobrepasado las fronteras del tiempo y las diferencias ideológicas, religiosas y culturales. Estamos hablando, por supuesto, del Día de Muertos. Súbete a la máquina y acompáñanos a descubrirlo. ¡Todos a bordo! En todo el mundo hay celebraciones dispersas en las que de una o de otra manera se rinde culto a los muertos. Pero hay dos celebraciones que sobresalen por encima de todas: Halloween y la que hoy en día es mucho más popular, el Día de Muertos. Pero aunque no lo creas, ambas celebraciones provienen de los mismos orígenes, cada una con connotaciones tradicionales diferentes, pero que a través del tiempo se han ido uniendo hasta formar una nueva tradición, por medio de lo que llamamos sincretismo cultural. Pero, ¿qué es un sincretismo? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, un sincretismo es la tendencia a conjuntar y armonizar corrientes de pensamiento o ideas opuestas. Es decir, cuando dos ideas o formas de pensar diferentes se juntan para crear una combinación de ambas, eso se conoce como sincretismo. Estos se pueden dar en muchos aspectos, como gastronomía, religión, política, sociedad, etc. Pero para entender el sincretismo entre Halloween y Día de Muertos, primero analicemos cada fiesta por separado, sus orígenes y características. La palabra Halloween es una contracción del idioma inglés de la frase All Hallows Evening o All Hallows Eve, que en ambos casos significa Víspera de Todos los Santos, dado que esta festividad se celebra el 31 de octubre, siendo día de la víspera de la festividad de Todos los Santos, que se celebra el 1 de noviembre. Sin embargo, la festividad del Halloween, a pesar de ser, aunque muchos no lo crean, una festividad pura y totalmente cristiana, tiene sus orígenes en ritos paganos celtas, ya que la teoría de origen más aceptada es que surgió de la tradición celta llamada Samhain, el último día del verano y primero del invierno, en el cual los antiguos celtas iniciaban el año nuevo celta. Conjuntamente con esta teoría, otra posible connotación del término venga de la palabra celta Samoni, que quiere decir asamblea, pues los celtas creían que en esta fecha se producía una asamblea entre vivos y muertos, lo cual es muy relacionado con la festividad actual. Con la conquista romana en el siglo VI aproximadamente, la festividad fue llamada Pomona, en honor a la diosa del mismo nombre, y que se le rendía culto el día de la cosecha. Al comenzar el cristianismo, la celebración fue nuevamente adaptada, o mejor dicho,
sincretizada en el año 609 de nuestra era. El Papa Bonifacio IV rededicaría el Panteón Romano a Santa María y todos los mártires, siendo la celebración el 13 de mayo, día en que se celebraba el antiguo Festival de los Muertos Romanos. Durante el papado de Gregorio III se fundó el Oratorio de San Pedro para la adoración a las reliquias de los santos apóstoles y de todos los santos, mártires y confesores, y finalmente, en el año 835 de nuestra era, el Papa Gregorio IV oficializaría el cambio de fecha del 13 de mayo al 1 de noviembre, con el fin de hacer que los peregrinos no se aglomeraran en verano, época donde el calor generaba enfermedades como la fiebre romana, es decir, que se cambió por usos prácticos, y con el tiempo ambas celebraciones coincidieron y formaron su propio sincretismo. Fue con la colonización europea que los colonos ingleses adaptaron la celebración al nuevo continente y contrajeron el idioma en 1840 para quedarse con la palabra Halloween y la tradición del trick or treat o truco o trato, que surgió en el siglo XIX, aunque su origen está en las tradiciones celtas en las que se decía que un espíritu malévolo se aparecía en la época del Samhain, ofreciendo un truco o un trato, y el cual se debe de pactar, es decir, aceptar el trato sea cual sea, pues de lo contrario, el truco sería una maldición, generalmente hacia la cosecha o el ganado de la víctima. Con el tiempo, se le dio nombre al espíritu, llamándolo Jack-o'-lantern, cuyo rostro era tallado en una calabaza, aunque se dice que originalmente se hacía en un nabo, pero en América, ante un excedente de calabazas, se popularizó la práctica que se convirtió en tradición, y los disfraces de fantasmas y monstruos surgió también en el siglo XIX, bajo la creencia de que si los niños se disfrazaban de monstruos, las brujas, que se creía salían a cazar niños en esta fecha, y ahí el apodo Noche de Brujas, al ver monstruos, las brujas no los reconocerían y los dejarían en paz. La festividad de Halloween fue esparcida al mundo por el cine de Hollywood, especialmente por la película Halloween del director John Carpenter de 1978. El Día de Muertos es en sí misma una celebración propagada por su propio sincretismo, gracias a la combinación de rituales prehispánicos y celebraciones católico-cristianas. En cuanto a las creencias prehispánicas, los antiguos pobladores del mundo antiguo americano tenían deidades dedicadas a la muerte. Un ejemplo de ello era el dios Mictlantecutli de los pueblos nahuas y su homónimo maya Xibalba, quien se encargaba de resguardar la entrada del inframundo, o reino de los muertos descarnados, donde los difuntos accederían y caminarían un tramo en compañía de un perro que lo guiaría hasta un río donde debía dar una piedra de jade a un barquero que los llevaría a su última morada en uno de los 9 niveles del inframundo, o 6 en el caso del inframundo maya, viaje que duraba 4 años. Si bien la versión del barquero es muy similar a la creencia griega de Caronte, es aún discutida por los historiadores. Hay varias culturas que tienen una creencia similar. Lo que sí es aceptado es la compañía del perro, razón por la cual los pobladores prehispánicos cuidaban y respetaban a los perros, y cuando tenían la necesidad de comérselos, les ofrecían un funeral como si se tratase de una persona, pues no deseaban que el perro que los guiara por el inframundo los perdiera en el limbo como venganza por maltratar perros. El Día de Muertos original en México es aproximadamente el 5 de agosto, cuando se celebraba el Hueymicahuilhuitl, o Fiesta de los Muertos Grandes, en la cual se colocaba una figura de referencia a la muerte en lo alto de un árbol, en torno al cual se danzaba y festejaba con sacrificios humanos, y en cuya fiesta cada familia colocaba un altar en sus casas para honrar a sus muertos.
La festividad terminaba con la bajada de la figura del árbol, la cual era realizada por los jóvenes, y la tala del mismo. Posteriormente, y con la llegada de los españoles, la celebración de Todos los Santos el 1 de noviembre y de los fieles difuntos el 2 de noviembre se fue fusionando con la fiesta de los muertos grandes de los pueblos indígenas, la cual se fue popularizando hasta dejar de llamar a ambas festividades por su nombre y llamarlo solamente Día de Muertos. Los altares, ahora llamados ofrendas, se volvieron un común en la celebración, siendo los principales elementos actuales y comunes en casi todas las regiones del país el papel picado, que simboliza la alegría de la vida, la flor de cempasúchil, que se cree que guía el camino de los difuntos, las calaveritas de dulce, que simbolizaban al muerto, la sal, para purificar el alma del difunto, y el agua, para saciar su sed de caminar. Asimismo, siempre se debe incluir una foto, retrato o pintura del difunto, así como algo que le gustaba en vida, alimento o entretenimiento, como juguetes a los niños. Por supuesto, hay muchos otros elementos de las ofrendas, pero estas varían en cada estado y región de la República Mexicana. Fue hacia el año de 1859 que se popularizó la costumbre de adornar con flores las tumbas de los difuntos en los panteones, y posteriormente la costumbre de usar ropa negra en esa celebración, lo que se cree que dio origen a la costumbre de vestir de negro en los funerales, aunque esto último no está comprobado. Asimismo, el escribir calaveritas literarias a maneras de rima, burlándose amistosamente de personas vivas, y que surgieron en 1879 con el periódico El Socialista de Guadalajara. En 2003, la celebración fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Intangible de la Humanidad, y recientemente la empresa de películas Disney sacó la película Coco, que retrata la tradición del Día de Muertos, la cual fue estrenada el 2 de noviembre del 2017 en México, antes que en todo el mundo, popularizando aún más la celebración que se considera más bella y más colorida que el Halloween, sin quitarle su encanto a esta celebración. Aunque haya sido pobre, dueño de un imperio, nada es importante cuando en cautiverio nos llevan en... El sincretismo entre Halloween y Día de Muertos se da precisamente cuando se estrena en México la película Halloween en 1978. Si bien ya se sabía de la costumbre del truco o trato, no fue sino hasta ese año que comenzó a realizarse, sobre todo en el norte del país, con la variante de que en México los niños dicen, y lo cual es la petición original, ¿me da mi calaverita por favor?, refiriéndose a la petición de dinero para comprar una calaverita de dulce, lo cual después se cambió en años recientes por la cantaleta siguiente. Mi calaverita tiene hambre, mucha hambre. Hay un dulce por ahí, no se esconda, ya lo vi. Así como la adopción de los disfraces, sobre todo de Catrines y Catrinas, cuya historia merece su propio video. Día de Muertos no es un día para llorar, es para celebrar, pero no la muerte, sino la vida de aquellos que se nos adelantaron en el camino, pues como dicen los muertos, todos nos morimos, pero nos morimos por vivir. Esperamos que este video te haya gustado y si es así te invitamos a suscribirte, compartir en tus redes, así como seguirnos en las nuestras. Los enlaces se encuentran en la descripción del video. Dale a la campanita para recibir notificaciones de cuando subimos nuevos videos. Tenemos videos nuevos todas las semanas, así que no olvides acompañarnos. Por último, te decimos lo siguiente. Nos vemos en el camino de la máquina de la historia. Y feliz Día de Muertos.